pregunta queda instalada. Estamos llegando tarde nuevamente a, el ritmo que nos pone la pandemia. Llegamos tarde con los testeos a, por ejemplo, las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Está aquí Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por invitarnos. Buenas noches. Fernán, ¿cuándo se empezaron a hacer testeos en las principales villas porteñas? Bueno, nosotros estamos testeando personas que han declarado síntomas en los barrios vulnerables al mismo ritmo que el resto de la ciudad. En realidad lo que hemos cambiado en los últimos 10 días es tomar una decisión, dado que había habido un número importante de casos en el barrio 31, tomamos la decisión de cambiar la estrategia y hacer una estrategia de búsqueda activa. Allí coordinamos con un programa nacional que se llama Detectar. Con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, hemos tomado la decisión de ir a los barrios a hacer una base operacional sanitaria en cada uno de ellos, sobre todo aquellos que tienen más casos, como la 31, la 1, 11, 14 y ahora a partir del lunes en la 21, 24. Y lo que hacemos es montamos una base operacional con un grupo de promotores, profesionales, epidemiólogos, y con todos ellos lo que hacemos es vamos casa por casa en los contactos estrechos o los convivientes de las personas que han tenido la enfermedad y interrogamos síntomas, remarcamos e insistimos en los síntomas, tomamos la temperatura y tratamos de identificar toda aquella persona sospechosa de la enfermedad para poder hacer proactivamente los testeos, los acompañamos al centro de salud, hacemos los testeos allí y luego, de acuerdo al resultado del testeo, la persona vuelve a su casa o se interna. Muchas preguntas a partir de esta respuesta. Fernán, el primer caso que se detectó en una villa, en la Villa 31, fue el 21 de abril. Así es. ¿Cuándo se realizó el primer testeo en alguna de las villas porteñas? Bueno, el primero de todo fue en realidad la 1114. Fue unos 10 días antes que el que vos estás marcando, que es de la 31. Así que ese fue el primer momento que apareció un caso testeado en la 1114. Luego, por supuesto que el testeo masivo, como lo estoy contando, y proactivo, estamos desde el lunes de la semana anterior. Bueno, ese es un tema, Fernán, porque una de las cuestiones aquí es adelantarse a la pandemia y parece que los países, a pesar de conocer algunas conclusiones, por ejemplo, que en los sectores vulnerables, así sucedió en Estados Unidos, donde la población latina y afroamericana, mucho más vulnerable que el resto, fue impactada fuertemente. ¿Por qué, sabiendo esto y sabiendo la dificultad de realizar una cuarentena como se realiza en otros barrios porteños, finalmente la resignada cuarentena de la cuarentena comunitaria quizás no funcionara? ¿Por qué no se realizaron testeos masivos con mayor anticipación? Por eso es una pregunta súper importante y dame un segundito para explicárselo bien a la gente. Aquí la situación es así. Habitualmente lo que ocurre es aparece o tenemos un caso primario, es decir, una persona que se confirma la enfermedad. Luego hay un conjunto de personas que están alrededor del caso primario que pueden tener la potencialidad de enfermarse. Algunas de ellas se van a enfermar y luego las que se enferman tienen la potencialidad de tener un círculo secundario. Y así es como un conjunto de una piedra cae en el agua y un conjunto de olas en los círculos progresivos. Lo que está bien demostrado que es muy importante en los lugares donde el distanciamiento es muy difícil es identificar rápidamente el primario y luego del primario buscar el secundario y el terciario rápidamente. Con lo cual, testeos masivos antes de que aparezcan los casos no tiene ningún sentido porque no hay primario para empezar. Ahora, Wuhan, en esta segunda oleada de coronavirus que puede estar llegando al epicentro del brote en enero, está decidiendo algo distinto, testear a los 11 millones de habitantes de la provincia, de manera que le encuentran sentido testear a aquellos que todavía no tienen síntomas. Sí, no parece muy razonable eso que estás contando. Leí el artículo, no conozco la decisión técnica y los motivos, pero no parece muy razonable porque vos tenés que ir a buscar. El test tiene un momento en que es útil. No es útil cuando todavía no te enfermaste, no es útil cuando estás haciendo la incubación y no es útil tardíamente cuando ya te estás curando. El test es útil justo en el momento que tenés la enfermedad, porque para eso sirve. Entonces, cuando vos haces un testeo masivo por única vez, así tipo lo que vos estás describiendo, no tiene ningún sentido porque lo deberías repetir sistemáticamente. Claro, todos los días prácticamente. Efectivamente. Ahora, por eso es muy importante explicar a la gente es que nosotros lo que tenemos que evitar es la segunda y la tercera ola rápidamente. Y eso se trata de la proactividad que tenemos en la 31 y eso y completo. Y eso es lo que intenta lograr cortar el ciclo de transmisión hacia otras ondanadas posteriores y sobre todo eso es lo que explica la enorme cantidad de casos que estamos reportando porque estamos buscando un montón de casos en estadios precoces, oligosintomáticos o con pequeños síntomas que no hubieran consultado al sistema, que no los hubiéramos testeado, que no lo hubiéramos diagnosticado, pero lo estamos encontrando a todos ellos. Ahora, el hecho de que el crecimiento exponencial de los casos y también de las muertes dentro de las villas de ciertas villas de la ciudad de Buenos Aires haya crecido exponencialmente en el término de una semana y a partir de ahí sigue subiendo
¿implica que hay algún tipo de fallo en esta lógica de cuándo se aplican los testeos? Bueno, ahí vos estás haciendo una aseveración que nosotros todavía no terminamos de confirmar. A ver. Nosotros identificamos un conjunto de casos en el barrio 31 y en el 1114, más en el 31 que en el 1114, y ese conjunto de casos rápidamente hicimos una actividad proactiva. La actividad proactiva identifica un montón de personas, como yo te decía, que hubieran estado en su casa 7 días, se hubieran curado y nunca hubieran entrado en una estadística. Entonces nosotros necesitamos una cantidad de días suficientes para evaluar si la curva es una cantidad de personas que encontramos porque la fuimos a buscar o la curva es una evolución exponencial, como vos dijiste al principio, y realmente se está comportando de esa manera. No sabemos, hay una curva exponencial, no sabemos el significado de eso. Exacto, no sabemos cuánto hay de identificación proactiva de un conjunto de personas que ya estaban enfermas y las encontramos todas juntas, y cuánto hay de una evolución de una curva que todos los días está contagiando a más gente. En los próximos días, estimamos nosotros para el día lunes o martes, vamos a tener una idea clara de cómo está evolucionando la curva en el barrio 31, y ahí yo les voy a poder comunicar a la sociedad qué es lo que está pasando. Fernán, hay una idea de trabajo en equipo, el fetiche del trabajo en equipo muy instalado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora expandido en todo el país y sobre todo en esta colaboración entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hubiera sido impensable en otro contexto que no tuviera que ver con la salud. Ahora, hay una simetría de información muy notoria entre lo que se conoce de los casos de contagio de las villas del conurbano bonaerense y la información mucho más precisa y divulgada de los casos de Ciudad de Buenos Aires. En tu caso, como responsable del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿estás al tanto de información, por ejemplo, del municipio de La Matanza, que no divulga datos? Mira, lo primero importante que vos dijiste es, esta pandemia lo primero que nos enseñó es que era momento de trabajar todos juntos en un proyecto común. ¿Se puede trabajar juntos si no hay información del otro lado precisa y abierta? Yo te diría, nosotros nos ocupamos de la información de la ciudad y dialogamos permanentemente con los ministros de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en términos de políticas públicas. Ahora, la implementación de esas políticas públicas ajustadas a los datos de cada jurisdicción lo hace cada jurisdicción. Y yo no conozco en detalle, no tengo más información que ustedes de los datos de la provincia, porque honestamente te diría que ni siquiera tengo el foco puesto en interpretarlos, porque verdaderamente estoy plenamente abocado a la realidad de la ciudad, ¿no? Fernán, hablas mucho de la definición de casos que ha ido variando a lo largo de los meses, en la medida de que había más información. Hoy se habla de una temperatura menor a de la que se manejaba antes, ahora es 37,5 grados, cuando antes tenía que ser superior a 38, falta de olfato y sobre todo esto en los grupos vulnerables, ancianos en geriátricos, villas o el personal de la salud. Ahora, se sabe que la información es dinámica y que hay cada vez más datos acerca de síntomas muy peculiares de la enfermedad que pueden venir por el lado de los ACVs, de infartos, de problemas de coagulación, de problemas renales, de problemas gastrointestinales que terminan en cuestiones muy graves porque no son del todo escuchados en las guardias. ¿Cómo está trabajando el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires para estar alerta de esto? Sí, te diría dos cosas diferentes. Todos los síntomas últimos que dijiste, que son síntomas de enfermedades graves, que son causadas en general por enfermedades trombóticas o tromboembolias o que se forman coágulos en la sangre, tienen una vinculación muy clara al día de hoy, ya se conoce con esta enfermedad. En general se presentan ya en el hospital, como decís vos, en las guardias. Pero volviendo a la primera definición que hiciste, es muy importante remarcar que dado esto, lo que venimos comunicando de los pequeños síntomas que tienen las personas vinculadas a esta enfermedad, el Ministerio de Salud de la Nación tomó una decisión que para nosotros fue extremadamente importante y muy apropiada, de llamar al caso de sospechoso sensibilizado. ¿Qué es un caso sospechoso sensibilizado? Es para el sistema de salud, como bien dijiste vos, para los barrios vulnerables, para los geriátricos y para las comisarías y las cárceles, en realidad no se solicita para ser considerado testeable que tenga fiebre. Alcanza con que tenga 2 síntomas de cualquier tipo, puede ser la fiebre o puede ser sin fiebre si tiene alguno de los síntomas habituales. Y eso nos ha ayudado a aumentar muchísimo los testeos y volvemos al diálogo inicial, ¿no es cierto? Claro. Eso ha ayudado a diagnosticar mucho más gente que antes no se diagnosticaba. Fernán, otro efecto colateral y otra preocupación instalada es aquellas personas que pueden enfermar y morir por no acudir al hospital por miedo a contagiarse y porque minimizan sus síntomas y no los relacionan con coronavirus. Hay unos datos importantes de oficiales de,
bueno, en los centros del sector privado, que dice que las consultas totales por emergencia bajaron entre abril 2019 y abril de 2020 en un 74%. Y en cuestiones graves, por ejemplo, los temas de cardíacos, temas de anginas de pechos o los síndromes coronarios agudos, han bajado las consultas en un 62%. Podrían estar pasando de largo enfermos de coronavirus, de COVID-19, con síntomas cardíacos que no están asistiendo a los hospitales. Podrían estar pasando enfermos de coronavirus o podrían sobre todo estar pasando enfermos de otras enfermedades generales que son lo más preocupante, ¿no? Hay varios estudios ingleses que han demostrado que en periodos de mucha dolor y mucha crisis social, como puede ser los periodos de guerra o de hambruna importante o de pandemia, las personas se retiran del sistema de salud y no consultan por situaciones o consultas que son verdaderamente muy importantes que le pueden afectar incluso la vida de la gente. Con lo cual el mensaje que estás dando me parece muy importante remarcarlo y decirle a todas las personas es que los hospitales son lugares donde se cuida perfectamente la bioseguridad, las guardias son lugares muy controlados, que le recomendamos a la gente que no deje de consultar por síntomas que le llamen la atención, que no sean habituales y que no dejen de atenderse con sus médicos de cabecera o con sus especialistas de cabecera por las enfermedades que tienen. Ahora, que en todo caso usen mucho la telemedicina, la teleconsulta, la forma más de distancia, pero que no dejen de cuidarse de las enfermedades habituales. Ahora, Fernán, la idea de que los hospitales son ambientes ¿cómo dijiste? Bioseguros. Bioseguros, no está reñida con la información de que el personal de la salud de la Argentina ha sido infectado por el COVID, por el coronavirus y está atravesando el COVID-19 entre un 10 y 14%. Sí, digamos, es muy importante esa explicación. Los profesionales de la salud se contagian de varias maneras. Una forma de contagiarse, por supuesto, es en la propia sociedad, porque son personas que circulan por la comunidad permanentemente. La segunda es lo que se llama el contagio horizontal, entre colegas, en espacios de discusión de pacientes, en lectura conjunta, en trabajo atendiendo pacientes, porque es muy difícil sostener el distanciamiento social entre los profesionales cuando están trabajando en el hospital. Y el tercero, por supuesto, es el vertical, entre el profesional y el paciente. Ahora, el contagio vertical es... dentro de estos tres es el que más preparados están y por supuesto que en ese contagio vertical existe el contagio del paciente al médico y del médico al paciente. Y los niveles de protección ahí son muy altos. El contagio en el sistema de salud tiene mucho más que ver con los otros dos que yo te contaba. Por lo tanto, y además los hospitales tienen mecanismos de limpieza permanente, las guardias son lugares donde se cuida muchísimo la circulación de pacientes, sobre todo los que tienen síntomas respiratorios o similares al COVID-19, de manera que yo le recomendaría a todo el mundo que no deje de atenderse por sus enfermedades habituales, porque muchas veces la morbilidad o la mortalidad puede ser mayor que lo que sea la propia enfermedad del COVID, ¿no? Estamos también en la repregunta con Mariano Boriski. Muy buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Juez de casación de la Cámara de Casación Penal, Federal Penal. Mariano, la feria judicial sigue, en vigencia. ¿Hay miedo en el Poder Judicial por el coronavirus? Yo no diría feria judicial como la clásica que uno está acostumbrado de enero. Es un teletrabajo, es decir, que hay límites a la presencia física. Se trabaja mucho con el expediente digital y con la firma electrónica. Se está trabajando en todo el país, particularmente en la justicia penal, que hay mucha preocupación también sobre este aspecto. Cada uno desde su casa, en equipo, trabajando con Zoom, con audiencias, con Polygram, que son algunos de los programas. Pero ha bajado la asistencia, la cantidad de personas que asisten diariamente al mostrador de los tribunales. Claro, bajó la asistencia, pero no bajó la cantidad de trabajo, porque la tecnología es la que permitió, aplicada a la gestión judicial, que se siga prestando el servicio de justicia, pero cada uno desde su casa. Bueno, vamos a volver después con otras cuestiones vinculadas con justicia y presiones de la política, lo dejamos para después. Fernán, leía el otro día, escuché una declaración de Florencia Kahn, infectóloga, que es miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, y sostenía de una manera muy preocupante que si no se seguía con cuidados y con, de alguna manera, una cuarentena muy controlada, se podía dar el caso de Brasil. ¿Qué información real hay para sostener una proyección como esa? Yo te diría, está sobradamente demostrado en esta enfermedad que el elemento o la política pública más contundente para disminuir
la velocidad de la progresión de la curva y sobre todo el pico de casos que va a tener cada país o cada ciudad tiene que ver con la capacidad de distanciamiento físico de las personas por un lado y la posibilidad de identificar rápidamente y distanciar de la sociedad a los enfermos. Entonces, naturalmente, que si nosotros no cumplimos la cuarentena o no hubiéramos tenido cuarentena desde el primer día, podríamos haber tenido una evolución como Brasil. Dada la evolución de la Argentina a lo largo de todas estas semanas, con una curva que ha sido tan amesetada y ha sido tan lenta la progresión, yo te diría que al día de hoy esa posibilidad es bastante menor. Fernán, bueno, sos un especialista en informática médica, lo cual es muy interesante, ¿no? Tenés una especialización, además de una maestría en gestión de sistemas de salud. Hay una discusión ahora instalada acerca de la confiabilidad de los modelos predictivos de comportamiento de la pandemia. Por ejemplo, el que elaboró el Imperial College de Londres, que se divulgó masivamente en todo el mundo a partir de las proyecciones muy preocupantes que daban en relación a Estados Unidos, 2.200.000 muertos en caso de que Estados Unidos no hiciera nada, o de 550.000 muertos en el caso de Gran Bretaña. Ahora se lo cuestiona y se dice que hay muchísimos errores embebidos en el software que generó ese modelo. Matt Ridley, un doctor en biología por la Universidad de Oxford, un autor global, gran vendedor de libros muy interesantes como La evolución de todo o como El optimista racional, un hombre que piensa la cultura de la sociedad y la innovación basado en datos, plantea serios cuestionamientos a partir del análisis que los expertos informáticos hacen sobre esto. Te invito a escucharlo. Matt Ridley en La Repregunta. Matt, you have done very serious allegations against the model that the Imperial College produced in order to forecast the outcomes of the pandemic coronavirus, not only in England, but also in the United States. Which are these allegations? My co-author and I, David Davis, is a member of Parliament and I'm a member of the House of Lords. And we think it's important that serious questions are asked because we have relied upon this model for policy in the UK, but also it has been influential elsewhere in the world. We now know a little bit more about how the model was put together, the computer code behind the model, and it is, on the whole, not very high standard computer code, we have learned, and very vulnerable to assumptions that might be wrong. And this might be why it has been producing numbers that don't seem to match the epidemic, even in countries such as Sweden, where there has been much less in the way of a lockdown of society. This model had forecasted for the United States 2 million dead people in case the United States didn't decide to impose lockdowns. And in the case of Great Britain, they spoke about 550,000 dead. And there is the main character in this story is the guy, the epidemiologist, Neil Ferguson, who was responsible of the forecasting. Who is he and which is his record? Neil Ferguson is a professor of epidemiology at Imperial College, and he has been involved in the forecasting of diseases before. And in the case of the foot and mouth epidemic in 2001 in the UK, his forecasts were responsible for a policy of slaughtering more than 6 million cattle, and they were heavily criticized by a formal inquiry afterwards as being too crude and too simplistic in the way they forecast what might happen to cattle. He then went on to forecast diseases including the mad cow disease, BSE, and in the early 2000s, when there was no sign of a significant increase in human cases of this disease, he still forecast 136,000 dead. In fact, only 177 people died. And in the case of swine flu and bird flu, he also forecast very large numbers of dead, and this didn't happen. So he has a track record of forecasting more deaths than happens, and this isn't just because of actions that are taken. He will say that this is because his job is to point out possible worst-case scenarios, but often these are presented not as worst-case scenarios, but as realistic possibilities. There are very big differences by
in terms of the transmission of the virus between different segments of the population. And the model doesn't take this heterogeneity of the population into account in a sufficient way. I would like to review the critics you posed against this model. On this model, you said in the article appearing in the Telegraph, the code is deeply riddled with bugs. What does it mean? A bug in computer terminology is a mistake that has to be corrected somewhere else in the code. This is not my view. I was quoting the view of coding experts who said that this code is not clean of problems. Now, the problem is that if a bug leads to a different outcome, that can be magnified and produce a different result. One of the ways you counteract this in modeling is to annotate your model very carefully so that you know which part of the model is producing which effect. And this apparently had not been done very fully in the model. I think the main point of our argument is to say that this is an imperfect piece of mathematical guesswork. It should not be invested with a great deal of confidence. And some people would say, yes, no, we didn't intend it to be used with great confidence. But that is the way, I'm afraid, that the political system has taken it as a very hard and probable prediction. How is the proper way to use a model like this? Is this useful to predict the outcome of a pandemic or of an epidemic and then produce a policy regarding these outcomes? Models are useful. They should be used, but they should be used as thought experiments to envisage what might happen under some circumstances, but they should not be given great confidence and their output should not be treated as evidence. It's important that model results are challenged by other models. The way science works. Last question regarding this issue. The Sweden government has also tested the effectiveness of this model to predict their outcomes in Sweden, aren't they? Yes, Sweden is a good test case for this model because it was used to make specific predictions for Sweden, and Sweden did not impose a compulsory lockdown like most other countries in Europe. And therefore, the outcome in Sweden should have been roughly what the model said, which was several tens of thousands of dead people in Stockholm County alone. In fact, the number of dead is much smaller than that, and only 3,000 dead in the whole country. So that does seem to be a good test that the model was over-predicting deaths as a result of its flaws. Bueno, el modelo predictivo de una institución prestigiosísima como el Imperial College de Londres, cuestionado por débil en términos de su calidad predictiva y de la calidad de su software. ¿Cómo se toman decisiones en el medio de estos datos tan débiles? Y una pregunta concreta. Fernán, se habla mucho de los respiradores, de lo clave que son, pero también hay una discusión acerca de que en muchos casos los respiradores podrían ser más dañinos que ayudar a los pacientes. ¿Son conscientes en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires de esta cuestión? Sí, claro. Déjame volver un segundito a los comentarios que estaban haciendo. Tan buena entrevista que le tomaste allí. Los modelos predictivos en salud tienen muchos problemas. No es sencillo predecir comportamientos biológicos. Ahora, es muy importante entender que los modelos predictivos definen un conjunto de dimensiones que predicen un comportamiento de acuerdo al comportamiento de esas dimensiones en el lugar donde se desarrollan. Y luego hay que tener mucho cuidado cuando ese conjunto de predicciones que están en ese modelo se aplican en otras sociedades. Sobre todo cuando la enfermedad que estás discutiendo, como es esta pandemia, depende tanto del comportamiento social y cultural y las políticas públicas que los gobiernos vamos tomando, que son tan diversas.
en cada país. De manera que lo primero que es evidente que ningún modelo predictivo diseñado en otro país, bajo los supuestos de ese país, puede ser aplicado de manera acrítica o sin interpretar, como bien decían recién, las variabilidades o las consecuencias de llevarlo a otro lugar. Y por otro lado, la otra cuestión importante, estos modelos que hay hoy para cálculos matemáticos de estimaciones y demás, sobre mortalidad o sobre curva de casos, hay que tener muchísimo cuidado porque apenas tenemos 5 meses de experiencia con esta enfermedad, el nivel de incertidumbre del conocimiento científico aún es muy alto. Por lo tanto, como vos me preguntabas, es este tipo de modelos que todos aplicamos para interpretar o calcular, por supuesto que siempre son entendidos en un conjunto de contextos donde los datos reales de cada uno de los días que tiene cada jurisdicción o cada país o cada ciudad son mucho más importantes o tan importantes para entender cómo va evolucionando la realidad. Entonces la comparación con Brasil que hacía la infectóloga Florencia Kahn también es discutible en relación a que son sociedades distintas con comportamientos completamente distintos. Decididamente. Vos fíjate que nos hemos pasado escuchando todo tipo de comentarios de expertos internacionales sobre si el éxito de Corea del Sur era por su cultura, era porque usaban barbijos, eran porque hacían testeos, eran porque tenían aplicaciones que los hacían contener en su casa. Es decir, dado un resultado de una sociedad, se tratan de interpretar que las asociaciones temporales de ese resultado son causales, y eso es un error conceptual. Ahora, el gobierno está anunciando ahora la producción de eventualmente kits de testeos elaborados en Argentina, un gran avance para la ciencia en la Argentina, y habla de 200.000, la posibilidad de hacer 200.000 testeos mensuales. Hasta hace pocas semanas había coincidencia en muchos de los epidemiólogos que asisten al gobierno nacional en que la cantidad de testeos que se hacían era necesaria, y ahora se está hablando de 200.000 testeos mensuales. ¿Dónde está la consistencia de la decisión política en un tema tan delicado como la contención de una epidemia? Bueno, por supuesto que yo he insistido muchas veces que digamos que nosotros teníamos intenciones en la Ciudad de Buenos Aires de aumentar y expandir los testeos. De hecho, tenemos una política pública presentada a la ciudadanía en ese sentido, y por supuesto que es un enorme orgullo. Conozco muy bien al equipo de investigadores que han desarrollado la PCR que se ha comunicado hoy. Es un grupo de altísimo nivel, demuestra el talento humano que hay en la Argentina, y sobre todo es tremendamente importante porque cada país ha centrado en su propio territorio, su propio comercio o mercado, la producción de testeos, porque cada país se quiere quedar para sí su propia producción, con lo cual tener una producción nacional es esencial, y para nosotros en la ciudad, que tenemos intenciones de aumentar nuestros testeos, es una noticia formidable. Pero entonces los argumentos científicos de que no se necesitaban tantos testeos tenían que ver, por lo menos por parte de algunos epidemiólogos, con la incapacidad de la provisión de esos testeos, y ahora que los hay, ¿conviene hacerlos? Yo te diría sí. Decididamente, dado una restricción internacional de acceso a los test, uno lo que tiene que hacer es usar el recurso que tiene de la manera más eficiente posible. Entonces, siempre se fue buscando el caso sospechoso que más eficiente sea el testeo que íbamos a hacer para la cantidad de testeos que tenemos, pero si aumenta el acceso a testeos, por supuesto que lo vamos a aumentar. Ministro, sé que se tiene que ir, pero le planteo 2 últimas preguntas. Una en relación a los respiradores. Sabemos que por la variación de síntomas y cómo impactan distintos órganos tan claves como el corazón, el cerebro, el sistema circulatorio, los intestinos, no son las únicas maquinarias o equipamientos necesarios, y que tampoco necesariamente ayudan a los pacientes. ¿Hay conciencia en el sistema de salud de que pueden producir daño en los pacientes? No, por supuesto. Digamos, el COVID-19 genera en el pulmón un síndrome clínico que se llama distrés respiratorio. Es decir, hay una destrucción, un daño, una enfermedad global en los pulmones. Y el distrés respiratorio se sabe hace más de 3 décadas que la ventilación mecánica con respiradores tiene que ser muy cuidadosa. Los terapistas de la Argentina y de todo lado del mundo lo conocen perfectamente bien, porque si se utiliza inapropiadamente el respirador en este síndrome clínico, se puede dañar los pulmones. Eso es algo que todos los terapistas de Argentina lo saben hace tiempo y lo saben manejar perfectamente bien. ¿Cuántas personas con respirador en la ciudad de Buenos Aires han sobrevivido a esa terapia? ¿A cuál terapia? A la terapia del respirador. No, infinidad. Nosotros, digamos, el uso del respirador en pacientes postquirúrgicos y clínicos en la terapia intensiva es cotidiano. Más de la mitad de las camas de las terapias intensivas están vinculadas a la respiración mecánica. Hay una amplísima experiencia en el uso de respirador en todos los terapistas. Muchísimas gracias, Fernán Quirós, por estas precisiones importantes sobre el coronavirus. Gracias.